Hola gente de YouTube, aquí soy Fanfix, hoy le traigo una nueva historia, espero que te guste. Advertencia: ni imágenes o música no me pertenece, derecho a su respectivo creador. El corazón del monstruo. Corría el año 1816 cuando la joven Mary Shelley, de solo 19 años, escribió Frankenstein o el moderno Prometeo, Frankenstein o The Modern Prometheus, obra cumbre del terror gótico. La novela narra la historia de un científico suizo, el Dr. Victor Frankenstein, quien, luego de asistir a las lecciones de un profesor de Baviera que difunde los últimos avances de la ciencia, decide que él irá todavía más lejos. Abriré un nuevo camino, exploraré poderes desconocidos y desvelaré al mundo los misterios más profundos de la creación, proclama. Frankenstein se pone a estudiar febrilmente la anatomía animal y los procesos de generación y corrupción hasta que un día recibe una iluminación, y descubre la causa de la generación y la vida, tras lo cual se persuade de que era capaz de infundir vida sobre un cuerpo inanimado. Durante casi 2 años el científico practicará misteriosos experimentos en una buhardilla que usa como laboratorio. Con distintas partes de cadáveres recolectados de salas de disección, y de animales que encuentra en mataderos, arma un cuerpo humano de gran envergadura, 40 metros de altura. Usando una pila, como la inventada por Alessandro Volta hacia 1800, le aplica impulsos eléctricos para intentar dotarlo de vida. Finalmente, una fría y lluviosa noche de noviembre, a la tenue luz de una candela, el Dr. Frankenstein ve como su monstruo abre un ojo y empieza a respirar. Se marcha horrorizado y cuando vuelve la criatura, tal es el nombre con que designa a su creación, ha desaparecido. A partir de aquí se desarrolla una intriga novelesca en la que el nuevo ser experimenta la soledad y la hostilidad de los hombres, mata involuntariamente a un niño y desafía a su creador. En el mundo real, accedido el fallecimiento de la autora, fueron revisadas sus pertenencias y se halló, envuelto en seda, el corazón de quien resultase su esposo y mentor, el poeta Percy B. Shelley. Tal vez Mary lo conservó con la esperanza de que, algún día, un Dr. Victor Frankenstein de carne y hueso le devolviera su latido. Texto de Gabriel Antonio Pombo. Cíclopes. Corría el mes de junio de 1932 y en Calcuta, India, el misionero Arthur Nielsen y su joven esposa Sarah presidían un albergue infantil donde daban cobijo, alimento y educación a niños desamparados. En uno de sus viajes humanitarios el matrimonio y 3 seguidores se dirigieron a la aldea de Midnapur, al oeste de Calcuta, donde se alojaron en la choza de una familia de lugareños. Estaban por irse a dormir cuando llegó el dueño de casa, quien, preso del pánico, les comunicó que había visto, próximo a una gruta distante a 5 kilómetros de allí, a 2 cíclopes. Describió a aquellas bestias como fieras inmensas, de un solo ojo, grandes fauces, y sus cuerpos túpidos por gruesas pelambres. Ante los ruegos del individuo, el misionero aceptó acudir al bosque con sus acompañantes a fin de desvelar qué estaba sucediendo en realidad. A la mañana entrante fueron al sitio indicado, donde localizaron un montículo de tierra en cuyo interior se ocultaban los mutantes. Pacientemente, el explorador montó guardia usando sus binoculares, hasta que avistó a un animal de más de 2 metros, de gruesa piel y con una manta de pelo que cubría su cabeza, hombros, brazos y torso. Aquel ser caminaba erguido sobre las patas traseras, y esperaba fuera de la guarida. Al rato, otra aparición igual de exótica se le sumó. Se trataba de una figura corpulenta e hirsuta que andaba en 4 patas. Este segundo monstruo, tras unirse al primero, lo siguió entre el ramaje hasta que ambos se perdieron de vista. Nielsen decidió perseguir al dúo de engendros, pero sus acompañantes se negaron aterrados, pues creían que se trataba de espectros diabólicos, por lo que se vio obligado a desistir de su propósito por el momento. Pero no eran espectros malignos, como creyeron los aldeanos. Se trataba de 2 humanoides cuyo rasgo más peculiar e increíble consistía en el único y enorme ojo que sobresalía de sus velludos rostros, como el de los mitológicos cíclopes de la antigua Grecia. Días más tarde, él y Sarah regresaron al bosque acompañados por un par de cazadores profesionales. Los 3 varones iban armados. Los cazadores llevaban rifles dotados de agujas hipodérmicas, con drogas capaces de dormir a esos animales. No querían matarlos. Su idea consistía en capturar a los humanoides para entregarlos a las autoridades, a fin de que los científicos determinasen qué clase de seres eran. Únicamente Nielsen portaba una escopeta munida con balas de grueso calibre. La madriguera era un termitero abandonado, y los exploradores tuvieron que emplear picos y palas para descubrir la entrada principal. Cuando consiguieron hacer un boquete le pidieron a Sarah que, desde el exterior, los iluminase con un farol. Apenas lograron abrir un hueco mínimo que, sin embargo, bastaba para ingresar rectando, y así lo hicieron los cazadores.
Nielsen los siguió, agachado y con la escopeta lista para disparar. Mientras tanto Sarah permanecía fuera del esconderijo, farol en mano, aguardando el inminente enfrentamiento. Transcurrían los minutos con el trío dentro, y no se oían tiros. Silencio absoluto. Tan solo el rumor del viento agitando las hojas. Entonces la chica pasó del nerviosismo al miedo. Sentía que una presencia malvada la vigilaba. Miró hacia la oscuridad tratando de alumbrarse con el fanal, pero no observó nada fuera de lugar. Los nervios me traicionan, pensó, haciendo un esfuerzo por calmarse. No había descubierto a la bestia peluda que, con extremo sigilo, se aproximaba tras los árboles, escudriñándola ávidamente con su único ojo. En ese momento su esposo salió de la cueva. Al ver al mutante acechando a la joven disparó su arma y, aunque falló los impactos, las estampidas bastaron para asustar al cíclope. Sarah no había advertido el riesgo mortal en que se encontraba. Al darse vuelta, levantó el farol iluminando la penumbra, y pudo ver cómo el monstruo corría abriéndose paso entre el espeso follaje. Aunque nunca más se supo de los extraños seres, la leyenda de los cíclopes del bosque aún perdura en la India profunda, en pleno siglo XXI. Texto de Gabriel Antonio Pombo. Desolación y fatalidad. En esa tarde gris Mary, sentada en el viejo banco del cementerio, era la viva imagen de la desolación. Cabizbaja, llena de angustia y tristeza, pensaba en la fatalidad recaída sobre su amiga Kate, allí sepultada. La difunta había sido asesinada, solo unos días atrás, por un psicópata que se ensañaba con las prostitutas. La muchacha hizo un esfuerzo por olvidar el horror del presente, y a su mente acudieron gratos momentos de su pasado cuando vivía feliz junto a su marido, antes de que aquel chico volara en pedazos al explotar la mina de carbón donde laboraba. Ella apenas contaba con 16 años por entonces y, pese a las muchas gestiones realizadas, jamás le pagaron el dinero del seguro a la casi adolescente viuda. Luego vino el hambre a su poblado de Irlanda y Mary, la hermosa Mary Jane Kelly, sin instrucción ni trabajo, comenzó a prostituirse para comer. Casi no había cambiado su existencia ya con 25 años. Había emigrado a Gran Bretaña pero su destino no mejoraba, y malvivía en ese ruinoso distrito del este de Londres llamado Whitechapel. La doliente se levantó del banco, con ojos aún llorosos, y salió del camposanto. Debía superar aquella nostalgia que únicamente le traía frustración y volver a su trabajo, a lo único que sabía hacer. Su arrendador la había amenazado con echarla del mísero cuartucho del cual adeudaba 2 meses de renta. Tenía que recobrar su dignidad, retornar a las calles en procura de clientes y conseguir dinero. Afuera un riesgo mortal acechaba. Pero Mary debía vencer su miedo a resultar la siguiente víctima del loco asesino que mataba a las meretrices, abría sus cadáveres en canal y se llevaba sus órganos. Aquel demonio humano que la prensa y el público ahora llamaban Jack el Destripador. La necesidad extrema devenía el más poderoso motivo para hacerla regresar a su labor habitual, a despecho de tan fatídico peligro. Así fue como aquella madrugada del 9 de noviembre de 1888 varias vecinas y colegas de oficio vieron a la pelirroja Mary Jane Kelly entrar y salir incansablemente de su pieza, llevando hasta allí a candidatos muy diversos. La señora Marianne Cox, una viuda de 31 años, también prostituta, la vio asida del brazo de un sujeto desarreglado, bajo, gordo, de mejillas sonrosadas por el exceso de alcohol y bigote rubio. Para tornarlo más ridículo aún, el cliente aferraba una jarra de cerveza. Jeanette abrió la puerta del número 13 y lo hizo pasar, pero antes de entrar ella misma vio a Cox que se retiraba de su habitación, que quedaba próxima a la ocupada por la pelirroja, y le anunció: «Amiga, te voy a dedicar una canción», tras lo cual se puso a entonar una balada titulada Una violeta que arranqué de la tumba de mi madre. Aparte de que la melodía era triste, la intérprete desafinaba. Al rato la viuda volvió a verla salir en busca de otro cliente. El último testigo que la habría avistado en esa velada fue un obrero amigo suyo, George Hutchinson, quien más tarde describiría al presunto último acompañante que esa noche ella tuviera como un individuo muy elegantemente vestido y con pinta de extranjero, tal vez un judío. Ese viernes 9 de noviembre era un día festivo para los londinenses en el cual se celebraba la fiesta del Lord Mayor, distinción que recibe el alcalde de Londres, York y otras ciudades importantes del Reino Unido. Pero no todos se sentían de espíritu alegre esa mañana. Mientras oía el paso de la carroza que transportaba al Lord Mayor y los vítores de la muchedumbre, John Carty, locador de aquella joven meretriz y dueño de un bazar con frente a las covachas del edificio designado la Corte del Molino, refunfuñaba al revisar sus cuadernos de cuentas. Ocurría que, desde semanas atrás, los números no le cerraban y únicamente se venía sosteniendo gracias a las ventas de su negocio.
En una situación normal sus ingresos primordiales derivaban de las habitaciones que alquilaba a las prostitutas en el edificio del número 26 de la calle Dorset, en Whitechapel, y ahora la mayoría de ellas le estaban adeudando. Al reflexionar acerca de la razón que provocaba esos atrasos, masculló para sí: es por culpa de ese maldito de Jack el Destripador. Las mujerzuelas tienen miedo de salir a las calles a trabajar, y cada vez consiguen menos plata. Por eso les cuesta tanto pagar sus alquileres. Ahora el arrendador se consideraba un hombre razonable. Entendía que había surgido una causa que justificaba que sus inquilinas ganaran menos, y por el momento haría la vista gorda y no las acosaría. Sin embargo, al puntear con su lápiz repasó la deuda que mantenía la pensionada del número 13. El valor ascendía a 1,09 libras y correspondía a 2 meses impagos de la renta. Eso era mucho dinero. Por poco que estuviera trabajando le parecía que la irlandesa se estaba pasando de lista. Indian Harry. Voceó, identificando por el sobrenombre a Thomas Bowyer, su empleado de cobranzas, que había salido del bazar para contemplar el desfile. Ven aquí de una vez, hombre, que te necesito. Sí, señor, a la orden, contestó aquel, entrando con paso desganado y encaminándose hacia el escritorio donde su empleador hacía las cuentas. No te voy a mandar lejos. Quiero que cruces la calle y vayas hasta lo de la calle para que, de una vez por todas, me pague el alquiler que me debe. Levantó el cuaderno, y apuntando con su dedo índice, señaló el importe que la muchacha adeudaba. Si no puedes obtener el total, cuando menos no regreses con las manos vacías. El otro asintió y fue hasta el perchero en procura de su abrigo. No es que hiciera mucho frío esa mañana, pero el gabán oscuro que ahora se ceñía completaba su apariencia de hombre serio, y él se figuraba que lo volvía más digno de respeto ante los morosos. A las 10:45, el cobrador aporreó a la puerta número 13, 4 veces. No hubo ninguna respuesta. ¿Estaría la mujer adentro y fingiría no escuchar? A efectos de salir de dudas, Indian Harry se dirigió hacia la parte lateral de la vivienda para husmear por la ventana. El vidrio tenía una rotura que permitía introducir la mano y descorrer la cortina. Cuidando no lastimarse, apartó la sucia tela y aplicó un ojo a la abertura con el fin de escrutar hacia el interior. Lo que vio le hizo proferir un grito de terror y retiró tan rápido su mano que se raspó el torso, el cual empezó a sangrar levemente. Su miedo estaba justificado. El macabro hallazgo, que tuvo la desgracia de hacer, resultó uno de los más espantosos y depravados que consignan los anales de la criminología mundial. Encima de la cama bañada en sangre reposaban maltrechos despojos de aquella joven que en vida fuera una sensual cortesana. Únicamente llevaba puesto un menguado camisón, que dejaba ver el atroz estropicio infligido a su organismo. Su estómago lucía abierto en canal, y habían seccionado su nariz, sus senos y sus orejas. Trozos de su muslo y fragmentos de piel de su cara yacían junto al cuerpo descarnado. Los riñones, el hígado y otros órganos se esparcían en torno al cadáver y sobre la mesa de luz. El dantesco cuadro llenó de horror al cobrador, quien fue corriendo hasta el bazar de su patrón y le comunicó el espantoso descubrimiento. Ambos hombres se dirigieron a la pensión y, escudriñando desde la ventana, volvieron a comprobar el hecho. El dueño envió a su empleado a buscar ayuda a la comisaría de la calle Comercial, mientras él se quedaba montando guardia. Al rato, arribaron los inspectores Becky Aberline y el superintendente Arnold. También convocaron a los forenses Phillips y Bond. Entre otros agentes sin rango, se hizo presente Barrett de la División H de Whitechapel. Ninguno de los detectives se decidía a impartir la orden de forzar la puerta para acceder al teatro del crimen, pues aguardaban instrucciones de Sir Charles. Pasaban las horas sin tenerse noticias de este, hasta que se supo la sorprendente novedad de que el jefe supremo había presentado su dimisión esa misma mañana. A las 13:30, por fin el superintendente asumió la responsabilidad de mandar quitar la ventana para fotografiar el interior. Una vez hecho ello, se requirió al propietario que rompiera la puerta a fin de hacer posible el ingreso, labor que este efectuó valiéndose de una piqueta. Parecía más la obra de un demonio que de un hombre, exclamó John McCarthy al testimoniar en la instrucción subsiguiente. Con esas palabras dejó constancia de la tremenda impresión que le produjo el monstruoso hallazgo, que estremeció incluso a los más endurecidos policías que concurrieron a la tétrica morada. Texto de Gabriel Antonio Pombo. Ivana y el monstruo. Ivana avanzaba entre los árboles dando pasos de autómata, con su mirada perdida entre el ramaje del ventoso bosque.
Sus descalzos pies lastimados por las zarzas esparcidas en el húmedo pasto, su joven cuerpo cubierto con su sencillo vestido de campesino mojado por la llovizna helada. Si alguien entonces la hubiese visto habría descubierto, en aquel rostro de gesto abstraído y aterrado, las facciones delatoras de su condición de persona subnormal. Huía desesperada tras escapar de la sucia cabaña donde se la mantuvo retenida. Aprovechando un descuido de su captor, saltó desde el resquicio de una ventana, cayendo encima de las ramas de un frondoso árbol que le amortiguó el golpe. Se fugó con su físico magullado, lleno de moratones a raíz de la golpiza sufrida a manos del sádico secuestrador. Tenía que llegar lo antes posible hasta la choza de su madrastra. Por mucho maltrato que esa vieja mujer le infería, prefería la amargura de volver a soportar su desprecio a la horrible y segura muerte, de la cual milagrosamente se había librado. Sin embargo, la madrastra estuvo compasiva esta vez. Le curó las heridas, la alimentó y dio cobijo. Pero solamente eso hizo. Aunque escuchó la historia de su hijastra sobre el hombre terrible que la había atraído mediante engaños a su dacha, nombre con que en la antigua Unión Soviética se designaba a una precaria casa de campo, no formuló la denuncia ante las autoridades. Resultó una pena esa omisión porque fácilmente se hubiera podido dar caza al dueño de esa casilla maloliente en el bosque de Rostov, a las afueras de la estación de trenes, donde este captaba a sus presas humanas. Drogadictas y chicas con atraso mental, como Ivana, y también niños mendigos, y jóvenes vagabundos. El criminal no descartaba a ninguna clase de víctimas. Mujeres, infantes, hombres, le daba igual, con tal que les llevara ventaja, de que estuvieran inermes frente a sus bárbaros ataques. Sí, fue una verdadera lástima que nadie le creyera a la minusválida Ivana, y que su madrastra fuese tan negligente de no denunciar. Las vidas de muchos inocentes se habrían salvado de un destino atroz, y el monstruo hubiese sido apresado ya mismo, y no recién una década después de haber cometido su brutal rapto y violación contra Ivana. Aunque en realidad no ocurrió la violación sexual, por mucho que él intentase penetrarla. Una tentativa tras otra fracasó, pese a que ella no tuvo problemas en desvestirse y dejarlo hacer, a cambio de la comida y la droga prometidas. Pero el tipo, por más que trataba, perdía la erección una y otra vez. Al tercer intento su pene seguía tan flácido como estaba antes de bajarse el pantalón. Lleno de frustración y rabia echó la culpa de su impotencia a la muchacha, por mostrarse apática y no estimularlo lo suficiente. «Maldita puta. Maldita puta». Empezó a gritarle. «Ya verás lo que yo le hago a las zorras como tú», le amenazó, mientras la expresión de su cara, antes normal y amable, se desencajaba y enrojecía a causa del odio. Ivana, que yacía pasiva y aburrida de piernas abiertas sobre el camastro, sintió miedo de él por primera vez. ¿Qué diablos le estaba pasando a ese individuo?, se preguntó, asustada de pronto. Entonces su mente de pocas luces comprendió el garrafal error incurrido al aceptar la oferta de acudir a esa covacha, a cambio de alimento y narcóticos. El salvaje agresor de Ivana se llamaba Andrei Chikatilo, de 50 años. Se trataba de un hombre de familia de apariencia corriente, con trabajo estable, casado, con 2 hijas y miembro del entonces dominante Partido Comunista Soviético. Fungió de maestro en varias instituciones educativas, aunque al menos 2 veces lo expulsaron por conducta indecorosa, y luego desempeñaría el cargo de gerente en más de una fábrica. Su trabajo le permitía recorrer el inmenso país y durante sus paradas laborales, mientras aguardaba la salida de los trenes para volver al calor de su hogar, se dedicaba a seducir con dinero, o prometiendo regalarles comida o drogas, a prostitutas, vagabundos y niños, a los cuales ultimaba con inaudita y demencial saña. Si se trataba de infantes los tentaba con chicles, dulces o hipotéticos regalos de sellos, videocasetes, o deliciosas comidas que les iría a preparar en su dacha situada en la otra punta del camino del bosque. Si, por el contrario, la víctima elegida era una mujer de baja moralidad o una meretriz, le ofrecía dinero o alcohol a cambio de que lo acompañase hasta algún sitio apartado. Su lista mortuoria ascendió a 53 homicidios. Encontrado culpable de tales salvajadas, el monstruo devino condenado a la pena capital y ejecutado, mediante un disparo en la nuca infligido en su celda en el año 1994. La historia del secuestro de Ivana, perpetrado por el asesino serial Andrei Chikatilo, recién trascendería una década más tarde. Texto de Gabriel Antonio Pombo.